¿Lo pasa? Lo paso yo. ¿Vale? Cardiología, rendimos homenaje al doctor Oscar Orías y a todos los profesionales que continúan su labor en la investigación, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en el país. Desde la Sociedad Argentina de Cardiología continuamos su legado, comprometidos con la realidad de la salud pública, la formación de calidad del recurso humano y el cuidado del corazón de todos los argentinos. Entonces, le voy a mostrar algunos hitos de la cardiología. Esto un poco ya lo comentamos, pero lo que primero nace es la revista Argentina de Cardiología en el año 34. Y en el año 37, formalmente, se desarrolla la fundación, cuyo objetivo, acá tenemos Orías en Córdoba, Sabatier también en Rosario, y el objetivo era consolidar la investigación y consolidar la formación de médicos en la especialidad. Y esto, a modo de ejemplo, para tener en cuenta, 46 aparece la primera residencia. En el 48 el doctor Kreuzer hace el primer bypass y la cirugía infantil en el Hospital de Niños. Se hace el primer bypass a través de un argentino. En el año 69, 72, perdón, se hace la primera angioplastia y fue una mujer, la doctora Greenfeld, y por eso cuando ustedes ven el área de corazón y mujer, el día de la fecha que se conmemora es la fecha en la cual Liliana realizó la primera angioplastia en la Argentina. Liliana fue también presidenta de nuestra sociedad. Y vean también cuántas cosas sucedieron y en el cual estamos involucrados. El curso bianual de cardiología en Buenos Aires, el curso trianual en Córdoba, esto se desarrolla del año 81. Palmaz patenta el primer stent, es un argentino que ahora está en California. Parodi, que es otro médico argentino, desarrolla el stent aórtico. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjense cuántas cosas importantes pasaron por médicos argentinos y que se formaron todos en gran parte en el sistema público. ¿Cuál es la misión de esta sociedad? Fundamentalmente generar y difundir el conocimiento científico especializado. Por supuesto, tratar de transmitir esa información y capacitación basada en valores humanísticos y principios éticos. Y lo que nosotros agregamos, porque la medicina ha cambiado y ha evolucionado, la importancia del manejo eficiente de los recursos, y después le voy a mostrar por qué es importante, y la equidad en el acceso de nuestros pacientes, cosa que en la Argentina no se observa. La sociedad tiene 35 distritos en todo el país. La sociedad es una sociedad federal que está presente en toda la provincia y es la primera sociedad que aparece en nuestro país. Dentro de la sociedad hay 26 consejos en el cual pueden participar referido a diferentes subespecialidades de la cardiología. Y por supuesto también tenemos un espacio para los técnicos y para los enfermeros, porque consideramos que es fundamental la formación de todo el equipo y no solamente de los médicos. Y tenemos más de 10 áreas, pero hay dos áreas especiales que quiero que conozca, que es SAC joven y el área de corazón y mujer. Tenemos tres grandes congresos. El Congreso SAC, que junta 14.000 profesionales, el Congreso de Cardiometabolismo, que se va a desarrollar en 2 semanas, aproximadamente 2.000 personas, y el Congreso de Imágenes, de todas las imágenes integradas, que se desarrolló hace 10 días, que reúne a 2.000 profesionales. Y en todo el país, entre este curso de especialización y el de la sociedad, tenemos más de 500 alumnos que reciben formación en cardiología. Digamos, desde el punto de vista formativo de posgrados, los dos principales cursos son el trianual y el curso bianual de la Sociedad Argentina de Cardiología. Por supuesto que hay una gran participación en cada uno de estos eventos. La próxima. Tenemos cursos de formación que tienen que ver con diferentes áreas de la cardiología, de stroke, insuficiencia cardíaca, cardiometabolismo, obstetricia, corazón y mujer, cursos
diferentes que pueden entrar en la página y lo pueden observar. Básicamente cubren, en total son más de 20 cursos y tenemos también 3 diplomaturas asociadas a distintas universidades. Después confeccionamos las guías de práctica clínica de la Argentina. En esto somos pioneros y si ustedes entran a la página de la sociedad van a encontrar las guías actualizadas de toda la patología cardiovascular. Solamente a modo de ejemplo para mostrar algunas. La próxima. Por otra parte, tenemos una revista. La revista, voy a repetir, es una revista que nació antes que la sociedad, que emite 6 volúmenes a lo largo del año y que forma parte del el principal órgano de difusión de la información científica. De modo que la sociedad tiene un área de investigación en el cual ustedes, si quieren, pueden sumarse, participar, un instituto de educación continua y la carrera del miembro que puede participar a través de sus diferentes áreas. Y después tenemos otras áreas transversales que se interactúan con los 3 aspectos, que son SAC distritos, dijimos que somos más de 35 distritos, SAC consejos, el área de SAC mujer y el área de SAC joven. Y trabajamos en esta carrera en un plan estratégico a 5 años, desarrollando cursos de liderazgos y procesos para los miembros que quieren involucrarse en la tarea societaria. Pero también entendemos que ya no somos la sociedad de los hijos de Huxley, porque hoy empiezan a aparecer otros problemas que en ese momento no existían. No es solamente docencia y investigación. Hoy tenemos todo un tema que tiene que ver con el tema de la larga formación en la especialidad, la hiperespecialización, el tema del equilibrio laboral y personal, como así también el tema de los ingresos, que es un tema que hoy aqueja a gran parte de la medicina. Y por otro lado, una cantidad de cambios poblacionales y de complejidad y de costos en salud. Y esto también tenemos que enseñarlo y ustedes tienen que empezar a entender por qué son también agentes del cambio. Un sistema de salud se integra de 3 aspectos: un modelo de atención, un modelo de gestión y un modelo de financiación. Y si estos 3 aspectos no están amalgamados, es muy difícil poder dar una atención de calidad. ¿Qué pasa en la Argentina? Próxima. Tenemos un sistema federal, que significa que hay un sistema por cada provincia, más la ciudad de Buenos Aires. El sistema está atomizado, segmentado, muchas veces en el tema de la implementación es incoherente entre las partes, es desigual, no todas las personas reciben el mismo cuidado. No tenemos estándares de atención y a veces no se evalúan los resultados y estamos en emergencia sanitaria desde el año 2002. Quiere decir que vivimos en emergencia y esto hace que uno no pueda tomar decisiones integrales. Y por otra parte, una gran insatisfacción. Cuando uno analiza los niveles de atención, vean que tenemos diferentes niveles a nivel de nación, provincias y municipios, tenemos diferentes financiadores, desde el Estado hasta la seguridad social y la medicina privada, y tenemos diferentes recursos desde el legislativo y de implementación de política. Entonces, esto para marcar un poco cuál es la complejidad del sistema. Pero cuando uno va a analizar cuánto le interesa a la población el tema de la salud, ¿saben en qué puesto estamos? ¿En qué puestos creen que estamos? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? Ni siquiera. Estamos acá. ¿Por qué? Porque de la salud nos interesamos solamente cuando tenemos una situación grave y no tenemos el acceso. De modo que lo que primero tenemos que empezar a concientizar es que la salud es un tema importante y cada uno de nosotros es una voz cantante básicamente para analizar esto. Porque si para la población esto no es importante, para los políticos tampoco es importante, entonces no somos importantes. Somos importantes para que nos aplauden en pandemia,
pero fuera de la necesidad no somos importantes. Bueno, para el gran pueblo argentino, salud. Ahora, yo le quiero dar algunos conceptos de costos, porque es importante conocer de costos. Esto es la inversión en Argentina per cápita. Esto está prácticamente frisado los últimos 15 años. Este es el Producto Bruto Interno que se invierte en salud. ¿Saben cuánto invierte, por ejemplo, un sistema público como puede ser España e Italia público? Por habitante, $5.000. En Argentina el promedio es $1.300. Por supuesto que esto no es homogéneo, no es lo mismo el que va al hospital público, que tiene 700, el que tiene una obra social, que tendrá 1.000 y algo, o una prepaga que tendrá 2.500, 3.000. Quiere decir que ni siquiera la prepaga está en el promedio de un sistema público como puede ser el europeo. Entonces ya de por sí, el primer concepto es que la medicina en la Argentina está desfinanciada. Por más que nos digan que tenemos que pedimos, el problema no es el médico el principal actor, es que no se puede dar la salud de calidad, por lo menos con los estándares de países desarrollados, con esta inversión. Cuando uno analiza el sistema, vean que el sistema privado representa solamente el 15% de la salud, de los cuales privado netamente es un 30%. El resto son obras sociales que derivan sus aportes a prepagas. El sistema público, el 43%, y la seguridad social, aquella que deriva de los aportes patronales y de los aportes de los trabajadores, 56. Como ven, esto suma más de 100. Dice, equivoqué, porque hay muchos que tienen más de un sistema, ¿sí? Pero básicamente vean que el mix de subsistema, ¿de qué va a depender? Del nivel de ingreso. Esto es lo que yo quiero que vean con mucho detalle. Esto que ven acá son los gastos, la torta que dije, que es la misma. La torta es la misma. Entonces, si la torta es la misma, y si yo me como una porción más grande, ¿qué queda para el otro? Una porción más pequeña. Esta es la porción de medicamentos y de dispositivos. Y esto que ven acá es lo que tiene que ver con las prácticas ambulatorias. ¿Qué quiere decir? Que si esto crece, esto decrece. ¿Quién está pagando el costo de la deficiencia del sistema de salud? Los médicos, los enfermeros y los técnicos. Entonces, ahora, ¿quién es el que solicita los estudios y quién indica los medicamentos? Somos nosotros. El único que ha quedado bien parado, sobre todo después de la pandemia, es este sector, y el que ha quedado mal parado, sobre todo después del 2020, que ya veníamos en decadencia, son los médicos. Por eso es muy importante como médico que aparte de saber medicina, que es lo más importante, porque por eso elegimos esta profesión y es de vernos al paciente, es muy importante entender este sistema para saber desde dónde estamos posicionados. ¿Ustedes escucharon hablar del PMO? ¿Qué es el PMO? El programa médico obligatorio. Es aquel que dice, hay que cubrir esto, hay que cubrir lo otro, y quién lo sanciona nuestro poder legislativo. Pero lo que nunca dice es de dónde van a sacar el dinero, porque nunca lo pone el Estado. Este es el PMO, vean, del sistema de cobertura de la seguridad social. Vean que de todos el sistema, solamente
de más de 300 obras sociales, solamente 84 alcanzan a cubrirla. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que decimos que hay que cubrir, nadie lo puede cubrir. Y algunas, cuando le dan subsidio de la superintendencia, más o menos 50%. Quiere decir que se legislan coberturas que no están analizadas desde un punto de vista de costo y dónde va a salir el dinero y que no se pueden cubrir. Entonces, siguiendo el análisis que le mostré antes, eso, entre el aumento del costo de las prácticas y medicamentos, por otra parte, cada vez legislan de cubrir una cantidad de cosas que puede ir desde, no sé, política de género, hormonización, discapacidad, y como esta puedo contar 15, 20 cosas más, pero no dice de dónde sale el dinero. Entonces, conclusión, esto para que vean, esto es el aumento, es el aumento de inflación a lo largo del tiempo. Recuerden que la inflación médica es mucho más importante que la inflación común. ¿Por qué? Porque la inflación médica es el aumento del costo más todo lo nuevo que se va incorporando. ¿Qué quiere decir? Y que no está dentro de lo que evalúa el INDEC. Esto es la inflación, esto lo que ha aumentado las prestadores y esto es lo que le ha aumentado al médico. Quiere decir que el médico está desfasado contra la inflación y está desfasado en relación al aumento de las coberturas. Y si a esto le sumamos, no tanto en cardiología, pero en muchas de las especialidades, que las ofertas, los que acceden a algunos puestos de residencia están muy por debajo de la oferta, y esto está pasando en pediatría, en clínica médica, en neonatología, en terapia intensiva. Lo que estamos viendo es que hay una cantidad de médicos que ni siquiera están eligiendo la formación. Entonces, vean esto en perspectiva, cuáles son cuál va a ser la salud que vamos a tener si no efectuamos un cambio estructural. Entonces, yo les dije, hay un sistema de prepagas, un sistema de obras sociales, nacionales y otras provinciales. Acá está metido el PAMI. Pero la mayoría de estas cosas, si bien son muchísimas, están concentradas en pocos. Por otro lado, este es el número de médicos, miren la cantidad de clínicas, esto es todo el país, ¿no? Aproximados. Esto es el número de centro diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo concentración, pero por otro lado tengo mucha oferta, eso se llama mercado concentrado y mercado muy competitivo, ¿qué nos pasan? ¿Quién se dedica a la cocina? Nos cocinan, ¿está claro? Entonces pasamos de decir que éramos los hijos de Hussein a tener que juntar al ministro de Salud, como el último congreso, a Quirós, al director del PAMI, a el director de la UAS, a representantes de la universidad, de hospitales y de provisión de fármacos y dispositivos. Entonces estamos hablando acá ya del paciente, del acceso, de la financiación. Quiere decir que tenemos que seguir discutiendo lo del principio, pero hoy también cada uno de ustedes tiene que ser consciente de esta realidad. Y esto lo dijo un cirujano cardiovascular, que el doctor lo debe conocer más que yo. Dice, en nuestro país, esto lo dijo hace más de 50 años, en nuestro país nada nos sobra para atender la salud del pueblo. Esta meta tenemos que conquistarla todos juntos para no perder por separado. Y cuando digo esto me refiero al equipo de salud, porque cuidado que si no tenemos buena enfermería, si no tenemos buenos técnicos. Ahora, ¿digo esto para que nos deprimamos? No. Digo esto, yo creo que este país tiene mucho futuro, pero el cambio depende de conocer lo que está pasando. Y yo les voy a ser sincero, yo creo que el cambio depende de los jóvenes. Y yo creo que el futuro no está fuera, el futuro está en la Argentina. Pero hay que empezar a cambiarlo
y solamente lo vamos a cambiar si cada uno empieza a conocer ese y empieza de alguna forma a manifestar este conocimiento en cada uno de sus núcleos y se transforma en difusor y concientización para que el médico salga de esa posición individual hacia una posición global. Porque muchas veces esto es parte del sistema, pero muchas veces este problema es parte de muchos de los médicos que también manejan algunos de los sistemas de salud. Podemos cliquear. Ahora hay cosas lindas también. Y les muestro este proyecto. Este es el proyecto que desarrollamos con las comunidades aborígenes, pueblos originarios del norte, que ustedes pueden participar también. En el último encuentro, más de 60 entre médicos, estudiantes, residentes y personal no médico participaron de esta experiencia, que vamos por la cuarta edición. Este año va a ser en Jujuy. Llevamos electrocardiógrafos, equipo de Doppler, llevamos laboratorista, hacemos examen físico, sacamos sangre, medimos la presión, hacemos ecocardiografía, Doppler vascular, enseñamos reanimación. Nosotros vamos a querer enseñarles prevención. Esta comunidad tiene nuestra misma tasa de hipertensión, nuestra misma tasa de obesidad, tiene nuestra misma tasa de hipercolesterolemia. Para una población igual, en Buenos Aires, Córdoba debe ser parecido, 50-60% tiene placas. ¿Saben qué porcentaje de placa tiene esta gente? 10%. Nosotros cada vez tenemos más medicamentos para bajar los lípidos y prevenir, y cada vez tenemos más enfermedad. Entonces, nosotros íbamos a querer enseñarle, y la verdad que tenemos que ir a aprender por qué se enferman menos, por lo menos de enfermedad aterosclerótica, que es la principal causa de muerte. Y esta es un área que se creó especialmente para ustedes, que es SAC Joven, que agrupa a los médicos en formación y a los cardiólogos de 40 años, que no solamente tiene un espacio, sino tiene que ver un tema de promoción a través del aliviamiento del valor de cuota, como para que puedan seguir formándose y participando. La próxima. ¿Qué hacen nuestros cardiólogos jóvenes? Trabajan en fortalecer la formación continua, trabajan en desarrollar proyectos de investigación entre cardiólogos jóvenes de diferentes partes del país, tratan de trabajar en promoción de liderazgo. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestro futuro. Entonces, nosotros estamos de paso para crear condiciones adecuadas para que ustedes puedan formarse y puedan liderar el cambio. Y por supuesto que tratamos de integrarnos con otras sociedades. Nosotros trabajamos con todas las sociedades. Toda sociedad que trabaja por el conocimiento hace una labor que es loable y no perdemos el tiempo en ningún tipo de confrontaciones que no nos aportan nada, sobre todo en este país que estamos llenos de las mismas. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Están trabajando mucho en proyectos de publicación, en las guías que se están haciendo. Actualmente se está desarrollando el registro Juvenar, que es la búsqueda de ateromatosis en pacientes jóvenes. Participan en encuestas, en registros y en su análisis que presentan en las revistas. En este momento tienen 5 autorías en trabajos originales que se presentaron en los congresos y también hacen un taller de investigación. Para poder participar de esto, lo único que tienen que hacer es entrar en la página, enviar un mail, quiero ser parte, y automáticamente se los llama. Y estas son todas las actividades académicas que tiene esta área. Vean que prácticamente
han participado en todos los simposios nacionales, regionales, en los congresos y acá también, en la medida que se integren con cada uno de directores, subdirectores, docentes, también van a encontrar un espacio para ser parte de las actividades. Porque en realidad hoy el concepto no es que hay un educando y un educador, sino básicamente que el aprendizaje surge de la integración de ambos saberes. Esto es lo que dijo Henry Ford hace muchísimos años, ¿no? Dice, si le hubiese preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho caballo más rápido, ¿no? Y quiero decir que a veces hay que ser un poco innovador, y yo creo que ustedes son los que van a innovar, porque yo creo que hay que salir de este concepto de comportamiento reactivo adaptativo, sino básicamente que hay que buscar la transformación y ser disruptivo. Por eso yo creo que ustedes tienen que involucrarse en los problemas del sistema de salud porque son parte de la solución. ¿Bien? Solución que nosotros hasta ahora no hemos podido darles. ¿Está claro? Por eso digo que es importante que lo sepan. Y este distrito tiene mucha historia. Este distrito se creó en el año 1979. Y estos son muchos de los presidentes hasta llegar ahora a Marcela. Entonces quiere decir que acá hay una historia desde Orías hasta ahora, una historia del distrito, y esta historia tiene que continuar y tiene que crecer, y ustedes pueden ser protagonistas de esta historia junto a toda la cardiología societaria de Córdoba. La próxima, la próxima. De Córdoba tenemos 4 presidentes de la sociedad han sido de Córdoba. Esto es un encuentro que se hizo hace unos meses, también con el presidente actual de la sociedad y la vicepresidenta, en el Día del Corazón y posterior al inicio de las actividades. Y esto es posible porque hay mucha gente que trabaja, que son estas personas que vienen, son personas de carne y hueso, que tienen familia, que tienen hijos, pero que aparte apuestan a este país a través de lo que sabemos hacer, que es trabajar como médicos y la docencia. Este es el área también de corazón y mujer, que es un área muy representativa de todos los distritos de la sociedad y acá en Córdoba tienen representantes muy, pero muy fuertes. Y acá en diferentes actividades, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, participando de los comités científicos del Congreso, como Belén, formando parte de las mesas del Congreso Argentino de Cardiología, participando de consensos. Hoy los consensos son federales. Y esta es la historia de muchos de los presidentes y que muchos ustedes quizás conozcan, aunque sea por nombre. Congreso Mundial de Cardiología. Docencia e investigación. Desafío. Determinante. Comprometido. Dedicado. Crecimiento. Analítico. Compromiso. Mundial. Educación a distancia, distritos. SAC, PAC, camaradería. Ejecutivo. Comprometido. Pertenencia. Crecimiento. Es docencia. Proyectos de grandes cambios. La cardiología argentina y el Congreso Mundial de Cardiología. Inspirador. Fortaleza y resiliencia. Investigación y docencia. Motivador. Prestigio. Compromiso. Docencia. Jerarquización del acto médico. Transformador.
Enfrentamos la pandemia con innovación y coraje. Confianza. Las jornadas trasandintas junto con los chilenos. TAC joven y Wikicardi. Trascendencia. Excelencia. Trabajo en equipo. Esto es una presentación y una invitación a que sean parte, ¿sí? Ustedes están en una etapa de formación, pues ustedes son partes y son protagonistas y sepan que en Córdoba está la sociedad, está su distrito y que tienen las puertas abiertas para ser parte no solamente de este proceso formativo, que es probablemente el más importante en esta etapa, sino para cualquier etapa o proyecto de crecimiento que haga al mejoramiento, porque esto se mejora con la participación, no sentado en casa esperando el milagro que no va a suceder. ¿Está claro? La torta es una sola. Para tener una porción más grande hay que estar adentro y pelearla. ¿Está claro? Este es el concepto más importante. Antes de pasar a la presentación, vamos a tomarnos un minuto, porque cuando llegué acá con Analía, estaba contento porque había un proyector nuevo. Pero dije, no hay un DEA y somos la Sociedad Argentina de Cardiología. Entonces, se nos ocurrió una idea con Analía, que es traer un DEA para que lo puedan tener acá en la... Bueno, Se va. Gran sorpresa. No, venga, eso lo pedí hace media hora, ¿no? ¿Hace cuánto que lo pedí? No estaría. No podemos, eso lo tenemos. Sí. A ver, ¿quién? No, se alcanzan a hacer. Sí, gran alegría. Me dejaste abrir la boquita ahí. Era una encomienda para otro lado. Pasamos a la otra. Ahora sí, ahora vamos a hablar de medicina un poquito. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Eh? Se me va el avión. Doctor Juaneda, el que me acompaña en la verdad es que es un placer tenerlos. Yo estaba en el lugar de ustedes y le comentaba que cuando terminé la residencia pasé a ser vocal y me animaron, me incentivaron y acá estoy desde tantos años, digo siendo joven, pero todavía tengo muchos años aquí. Y me han dado la posibilidad de poder continuar y hacer cosas. Así que este es el momento, chicos. Es muy linda la sociedad de cardiología y tiene las puertas abiertas a todos. Así que es un proceso, pero... Tenemos un nuevo cartel. Actualizado. No, hermoso. Hermoso. La verdad es que son avances muy lindos. Ustedes cuando vinieron acá, les contamos que se hizo toda una remodelación, teníamos piso, teníamos una alfombra, hay humedad, era un lugar muy viejito. Ahora está todo actualizado, como corresponde, con el sistema de ingeniería y demás. Y estos últimos tiempos, bueno, desde el aire, el reflector, un cartel, el DEA, es un avance muy grande. La verdad es que, Y Analía también, que ha trabajado mucho para... claro. Es muy lindo por ahí que uno lo ve con Belu, que hace muchos años que estábamos con Dimas, que nosotros hemos estado sentados en ustedes. Y por ahí cuando éramos nosotros más chicos, decíamos, hoy lo hablamos en el lado, era medio inalcanzable. Hoy con el tema de las comunicaciones y la accesibilidad, hoy tenemos 16 conectados por Zoom. Es lindo, es ciencia, es lindo toda la parte está buena. Nos abrimos mucho por la gente del interior, la mayoría de los que estamos acá estamos en consejos. La lista en el Consejo de Insuficiencia Cardíaca, Dimas, que estás en arritmias. Yo estoy en el Consejo ECO, el año que viene estoy en el comité organizador del Congreso de Imágenes, estoy de presidenta del comité organizador.
Belén que está en la parte de distritos y Sofi que no está ahora, que está también en la parte de distritos. Entonces, como que uno por ahí lo ve lejos y si uno tiene ganas y le gusta la ciencia y empezar a crecer personalmente y profesionalmente, sabe que es un re lindo lugar. Y nos abrieron la puerta un montón y que ellos vengan acá para nosotros es un montón. Creo que nunca habíamos tenido la posibilidad y está bueno, y que ustedes estén cerca también de la gente que por ahí no la ven en los congresos. ¿Sí? O sea, no sé cuántas veces le van a poder dar la mano al Doc Barata y tenerlo tan cerquita, que eso es el acercamiento de las autoridades, eso está bueno. ¿Sí? Así que aprovechen, pregunten. Este año ha sido como de grandes cambios. Al principio de año nos acompañó el doctor Pablo Stutbach, que es nuestro presidente actual, y la doctora Mirta Díez, que es la vicepresidente entrante. Y ahora tenemos al doctor Barata con Analía que nos acompañan, porque es comunicación constante que tenemos con ellos desde todo el área. Marcela, como dijo, el país se divide en distritos, alumnos. Nosotros tenemos 50 alumnos más. Acá somos 15, 16, pero hay otros 16 conectados, hay otros que están de guardia que no pueden estar y lo pueden ver. Y tenemos de Jujuy, de Salta, bueno, venían de acá cerquita de Jesús María, de diferentes unidades hospitalarias y sanatorios. Y es muy lindo porque cuando yo entré hace mucho tiempo éramos 1.500 alumnos. Ahora es muy reducido el ingreso y uno o dos de cada lugar o tres. Nuestro sanatorio tiene muchos más, pero es súper valorable. Así que estén acá presentes nos alegra mucho y tenerlo el doctor mucho más. Nos sacamos más tiempo. Gracias por el cartel. Muchísimas gracias y gracias por el DEA, ¿no? Continuamos. Todo esto eran deudas, así que estamos saldando deudas, así que no hay nada para agradecer. Y yo les decía también, yo en el año, doctora, No, quizás es decirles gracias, pero en un sentido importante porque hay una existencia de una formación continua que dan por internet, la SAC. Y yo fui a hacer la PFO en un pueblito del norte que se llama Villa María de Río Seco, y allá no hay cardiólogos. Hay una técnica superior en cardiología que se formó en el hospital privado, y ella la formación continua la hace por medio de los cursos SAC. Y la verdad es que si bien hay cardiólogos que van cada 15, 20 días, cuando el hospital entra en urgencias a quien llaman a quien llaman es a ella. Y no sé, era una cardióloga, pero meses tras meses le he visto al lado y todo el tiempo era Mari, mira, me anoté el curso de tanto. Y capaz que nunca piso la saca acá, pero hay un pueblo que se beneficia gracias a esos cursos a distancia y quizás nunca se enteraron, pero hay un pueblo que se beneficia gracias a esos cursos. Quizás no sea cardiólogo y quizás no pueda tomar decisiones, pero hay médicos clínicos que gracias a la formación que ella tiene por medio de los cursos SAC por internet, porque nunca ha venido, o sea, no viene a casa ido, hay un pueblo que se beneficia. Entonces es valorable. bueno, muchas gracias. Te aclaro que estamos trabajando para que haya más cursos para técnicos y enfermeros y estamos fortaleciendo esa área y no solamente como una sociedad de médicos, sino como una sociedad vinculada a la cardiología que le incluya. Así que, bueno, y muy linda tus palabras. Yo decía que 94, 95 yo estaba sentado también, pero en otro lugar nada más. En esa época me interesó el tema de la participación y empecé en CONAREC. En ese tiempo fui presidente de CONAREC y uno va siguiendo y se va involucrando y hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, y esas cosas dependen de cada uno de nosotros. Entonces yo los insto a que agarren el guante y que sean realmente transformadores y que ponga cada uno su granito para que este país sea mejor. Porque voy a repetir, yo creo que tiene mucho futuro. Lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es hacerlo. Vamos a hablar, espero llegar a algunos aspectos vinculados al diagnóstico de las miocardiopatías y el diagnóstico diferencial de la hipertrofia y la identificación de alguna fenocopia. Y después, un tema que hoy está muy en boga, que es el abordaje del componente obstructivo. Y lo voy a hacer con casos, con un poco de teoría, pero con casos de la vida real. Quiero contar cosas que me pasaron y no las cosas que están escritas solamente en el libro o las revistas que ustedes pueden acceder en forma muy fácil. Sabemos que la miocardiopatía hipertrófica no es una enfermedad. Son muchas enfermedades que tienen en común que
se manifiestan con un aumento del espesor. ¿Es prevalente? Sí, muy prevalente. Fíjense que 1 en 200, 1 en 500 pueden tener la enfermedad. Y muchas de estas tienen causas genéticas y tienen una formación de transmisión autosómica dominante con penetrancia variable. Y es una causa importante por dos cosas, básicamente por el gran impacto que tiene el desarrollo de una muerte súbita, pero también el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Ahora se la define por el espesor, o sea, habitualmente la presencia de un espesor mayor de 15 milímetros en ausencia de causas que determinen hipertrofia, o tener un espesor entre 12 y 15 milímetros con antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir? Que lo definimos por el espesor, pero el espesor solamente es una manifestación fenotípica, no nos habla de la calidad de ese miocardio. ¿Qué quiere decir? Que entonces va a haber un trabajo que no es solamente de medición de espesor, sino de evaluación de la característica de ese tejido y de evaluación clínica. Para el caso de la pediatría, por supuesto, se manejan con el Z-score, es otro diagnóstico, pero básicamente en vez de hablar de un espesor, hablamos del desvío del Z-score más de 2.5. Quiere decir que el espesor es solamente una guía. Pero lo primero que tenemos que hacer es medir bien. Y se mide muy mal. ¿Y qué significa se mide muy mal? Que no se mide perpendicularmente, que a veces tienen en cuenta la banda moderadora o la banda septal, o cuando analizan la pared posterior incluye el aparato sublunar. O sea que el primer elemento es medir bien en forma perpendicular. La próxima. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la medición inadecuada lleva a sobreestimar los espesores, a hacer falso diagnóstico y lo que es peor, muchas veces falsas o indicaciones equivocadas de procedimiento o indicación de un cardiodefibrilador. La próxima. Esto lo muestro porque esto es prehistórico. Pero lo muestro porque esto en la época que no teníamos video, sino lo que hacíamos, imprimíamos las imágenes y con una videoprinter. Y esta era una paciente que tenía un electro muy patológico, sugestivo de hipertrofia con sobrecarga, pero que tenía los espesores normales y que seguido en el tiempo fue desarrollando la miocardiopatía. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces el primer trastorno es eléctrico, pero no aparece el aumento de espesor. Entonces ahí es importante el estudio de la familia. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad de las familias, por eso es importante estudiar a la familia. Y por otra parte, la importancia del seguimiento de estos pacientes. Hay, hay diferentes formas de distribución de esta hipertrofia, que a veces puede ser del segmento basal, del septum, puede ser de segmentos no característicos, puede ser apical. Esto es importante, sí, porque está asociada a diferentes fisiopatologías, obstructiva o no obstructiva, y también porque el rédito diagnóstico de la genética va a ser mucho mayor acá que acá. La próxima, la próxima. Y esto es un gran diagnóstico diferencial. Voy a ver, a cerrar esta. ¿Se cierra esto? Estos son dos pacientes que son deportistas, que tienen aumento del espesor parietal. Este tiene mayor que este y tiene trastorno acá de la repolarización. Tienen el mismo trabajo, juegan en un seleccionado, tienen la misma posición en la cancha, hacen el mismo entrenamiento, tienen los mismos volumen, pero el espesor es distinto. Y uno estaría con esos solos datos y el electro a pensar que tiene una miocardiopatía hipertrófica. Pero si yo le digo que este es un individuo de raza negra, ustedes saben que en el desarrollo de la hipertrofia está involucrado el sexo,
la genética, el tipo de entrenamiento y la raza. Y los pacientes de raza negra que hacen deporte de alto rendimiento tienen una respuesta muchas veces hipertrófica que tiene que ver con la remodelación de ese ventrículo y no con un proceso patológico que puede ser fisiológico. Entonces, para esto no alcanza con ver la imagen y ver el electro, uno necesita información clínica. A veces uno se ayuda de alguna información. Esto es un trabajo que hicimos hace muchos años, que hacíamos Doppler tisular, y lo que veíamos que cuando uno tenía una hipertrofia de deportista, la patente de llenado mitral tisular era normal, las velocidades eran normales, los gradientes eran normales, y la velocidad protosistólica estaba muy disminuida. Pero cuando tenía una miocardiopatía hipertrófica, caían las velocidades, caía el gradiente y la velocidad aumentaba. O sea, que quiere decir que no alcanza con evaluar muchas veces la anatomía, es importante evaluar la funcionalidad y esto puede ser una herramienta de ayuda, aunque no es absoluta. Y esto es una paciente que sigo desde los 16 años, hace 2 años se trasplantó, los 33, y me viene a ver con este electro, en el cual uno ve la presencia de una marcada hipertrofia con el rendimiento auricular izquierdo y sobrecarga del ventrículo izquierdo, una onda Q patológica. Este es el eco donde uno ve una hipertrofia que es concéntrica pero asimétrica, con más compromiso del septum y a nivel apical. Vean el strain cómo está reducido en los segmentos hipertróficos. Lo que yo le comentaba cuando hacía el Doppler tisular, las velocidades estaban reducidas, el gradiente pinzado, siempre hay un gradiente de velocidad mayor en la base que en el segmento medio, y la contracción protosistólica muy aumentada, velocidades tisulares. No cabe ninguna duda que esta es una hipertrofia patológica. Muchas veces también analizamos el comportamiento de la aurícula y lo que veíamos acá es que la deformación de la aurícula en la fase de reservorio estaba muy disminuida. Vean que alcanzaba 15%, francamente disminuida. Y por supuesto que todos estos pacientes reciben una resonancia en la cual se puede apreciar mucho mejor la distribución de la hipertrofia y sobre todo esto el grado de fibrosis. En esa época no estaba tan fácilmente implementada la genética, era una paciente que tenía mucho fallo diastólico y troponinamente positiva en forma persistente, con mucha clínica de insuficiencia cardíaca, y decidimos hacerle una biopsia. Y lo que vemos acá es lo que se llama un myocardial bridging, que es un trastorno de la circulación por la hipertrofia a nivel de las arteriolas y que está asociada a más muerte súbita, a más fibrosis y a más troponina. Hoy muchas de estas cosas las resolveríamos con una genética, no le haríamos, porque teníamos alguna duda de que no pudiera ser una patología infiltrativa. Este es un paciente que tiene 30 años, asintomático, una evaluación predeportiva, donde se ve la presencia de trastorno de la repolarización. Vea que son en la cara inferior y anterior de B2 a B6. Se le hace un ecocardiograma y lo que vemos es la presencia de una hipertrofia, pero que está localizada bien en la punta. El resto de los segmentos son normales. Vean que el Doppler tiene disfunción diastólica, pero el gradiente acá está conservada. ¿Por qué? Porque el septum no está afectado. Y cuando uno ve el strain, ven que la deformación está focalizada sobre todo a nivel del ápex. Y este paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica apical. Esto es importante, tiene un poco de fibrosis con el realce tardío. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estas son las que muchas veces tienen electro muy patológico y el eco no las ves bien y omite o subestima el diagnóstico. Por eso que cuando un electro es patológico y el eco es negativo, lo primero que tiene que decir es hacerlo con mucho detalle, ir a buscar sobre todo el segmento apical o la pared lateral o el septum posterior, y si hay alguna duda habrá que hacer probablemente una resonancia. Pero este también era un paciente que ya tenía el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica
un hombre de 59 años. Siempre es importante esto, cuando uno ve un paciente con sospecha de enfermedad genética, hacer un análisis del árbol familiar. Y realmente no se podía establecer ninguna forma de herencia clara. Cuando hacemos el eco, este paciente también tiene una miocardiopatía hipertrófica apical, un poquito más extensa que la anterior, con una reducción del strain, de la deformación a nivel de ese sector. Y cuando le hacemos la... A ver, cliqueame ahí la resonancia. Le hacemos la resonancia. La resonancia también mostraba la hipertrofia localizada a nivel apical. Entonces, con todos esos datos, diría lo mismo que el anterior. Tiene una miocardiopatía hipertrófica apical. Pero entre uno y el otro pasaron 10 años. Y ahora, a estos pacientes les podemos hacer un estudio genético. Y cuando le hacemos el estudio genético, resulta que este paciente tiene un trastorno a nivel del alfa-galactosidasa. O sea, este paciente que tiene una enfermedad de Fabry. Y tiene una enfermedad de Fabry que se presenta tardíamente y que no tiene nada de la clínica del Fabry, porque es una alteración genética que únicamente afecta al corazón y que se manifiesta en forma tardía. Si no hubiésemos tenido la genética, con el análisis clínico no podíamos determinar toda la clínica extracardíaca del Fabry, y tanto el electro como el eco como la resonancia no hubiesen mostrado un hallazgo anatómico. Por suerte, el 97% de esos pacientes son miocardiopatía hipertrófica, pero estos pacientes no lo podríamos identificar si no es con un estudio genético, y esto es importante, ¿por qué? Porque pasamos a hacer reposición enzimática, que es el tratamiento que va a evitar la progresión de esta enfermedad. Este es un paciente de 47 años, hipertenso, una pésima ventana, y lo que nos llamaba la atención era el engrosamiento de la punta. Era sencilla, le hacemos una resonancia y también se ve el engrosamiento de la punta, y uno podría decir, bueno, es una miocardiopatía hipertrófica apical, el electro no tenía nada. Pero cuando le hacemos el realce tardío, se ve el realce subendocárdico, o sea, No. la fibrosis, la endomiocardiofibrosis. Entonces acá también tiene aumento de espesores, y la resonancia nos dio la ayuda, que no tenía ninguna clínica, no tenía, sino sí había viajado algún tiempo a Brasil, él era un biólogo. Y este es muy interesante porque este paciente está sintomático, se hace una evaluación prelaboral. Este estándar está a la mitad, pero acá tiene, como está a la mitad, tiene hipertrofia ventricular izquierda. Y hay un dato muy importante. Siempre que vean esto, siempre vayan a ver el PR. Y el PR es corto. No tiene onda delta, pero es corto. Entonces eso tiene que siempre llamarles la atención de que eso puede no ser habitual. Cuando hacemos el eco, los espesores están conservados, la función diastólica es normal, el Doppler tisular es normal, y lo único que tiene para un normal es una reducción del strain, sobre todo en los segmentos lateral basal y lateral medial. Entonces, la pregunta que uno se hace es, tiene un electro que es patológico, los espesores traen el límite, el strain es muy patológico, y estos son los angioqueratomas, son las lesiones típicas del Fabry. Cuando se lo interroga, tenía acroparestesia, no tenía sudoración, tenía antecedentes de insuficiencia renal en la familia. Entonces, esta gente va merodeando de médico en médico, termina en el psicólogo, y por supuesto que lo que tenía era una enfermedad de Fabry. Entonces, acá, ¿qué nos ayudó? La clínica. ¿Por qué? Porque el resto podría ser común a muchas. Y el strain, que no me decía qué era, pero sí me decía que esa persona tenía algo importante. Y esta es una mujer también de 65 años, hipertensa. Vean un detalle, hipertensa, líneas de fuerza, pero fíjense cómo son los voltajes.
¿Cómo son los voltajes? Están disminuidos. Entonces, si son paciente que tiene hipertensión arterial y tiene voltaje disminuido, tienen que estar atentos. Pero resulta que tienen voltaje disminuida, pero las paredes, ¿cómo están? Gruesas. O sea, tienen hipertrofia ventricular con voltaje disminuido. La fracción de eyección, como está conservada, la aurícula está levemente dilatada. Cuando hacemos el análisis de la función diastólica, en vez de tener un patrón de disfunción diastólica tipo 1, tenemos un patrón pseudo normal con un flujo pulmonar a predominio diastólico. O sea, esta paciente tiene aumento de la presión de fin de diástole y por eso tiene disnea. Entonces tenemos aumento de los espesores, pero con voltajes bajos. Tenemos clínica de insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica importante. La cava está chica. Le hacemos un strain y el strain, ¿cómo? En bandera en Japón. Entonces, este paciente, por supuesto que la sospecha que tenga una amiloidosis, se le hace un estudio con difosfonato y se ve la captación eh, con un Perugini tipo 3 y el diagnóstico de amiloidosis y irá para otro tratamiento. Por supuesto que acá se le completó la resonancia donde se ve muy bien el realce subendocárdico con la anulación del pool cardíaco y vean cómo realzan también las aurículas en forma muy importante. Y este es otro caso también de una familia que en la época que no existía el tafamidis, donde no existía el inotersen, y en esa época, esto debe tener por lo menos 15, 20 años, lo que hacíamos para estos pacientes es trasplantarle el hígado. Y este paciente fue a un trasplante de hígado, en la institución se hace, y siguió el tratamiento y el seguimiento cardiológico. A veces hay que hacer trasplantes de ambos. Ahora vamos a ir a un tema específico, que es el tema de la obstrucción intraventricular de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y cómo abordar. ¿Y esto por qué es importante? Porque de los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, 70 van a tener obstrucción, pero solamente 30% va a ser manifiesta, el resto va a ser latente. Entonces hay que ponerla en evidencia. Entonces, ¿cómo hacen los estudios habitualmente? Con el paciente acostado. Pero el paciente no va acostado en la vida, va caminando, sube una escalera, baja. Entonces, cuando uno va a analizar el componente obstructivo, hay que hacer maniobras dinámicas, como hay que parar al paciente, hacerle hacer valsalva y si no alcanza, hacerle un ecostrés y evaluar. ¿Por qué? Porque si no se van a omitir el diagnóstico del 40%. Entonces acá vemos claramente una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, un movimiento anterior sistólico de la valva anterior y un gradiente que tiene 70 milímetros y cuando lo paro y le hago hacer valsalva se va a 120 milímetros de mercurio. Y bien, este caso es muy interesante. Tiene este gradiente, tiene una extrasístole y después tiene lo que se llama la potenciación post-extrasistólica o efecto Brockenbrough. Y vean acá, esto color, como la insuficiencia mitral, después de la extrasístole, se hace más manifiesta. Y lo que tenía el paciente era eso, básicamente disnea con las palpitaciones. Quiere decir, cuando tenían extrasístoles ventriculares, aumentaba el gradiente y hacía más insuficiencia mitral. Importante, el eco es el elemento fundamental para establecer el gradiente. 2/3 tienen gradiente. Siempre completar la evaluación con maniobra de valsalva sostenida, haciendo cuclilla en bipedestación y hacer también no solamente pico de esfuerzo, sino en el post-esfuerzo, porque a veces el gradiente con el eco 3 aparece no en el pico, sino cuando se vasodilata el paciente. Y si tiene que elegir entre hacer una bicicleta y hacer un treadmill, va a desarrollar más gradiente con el tipo de ejercicio que es el treadmill. Esto a modo de ejemplo, acá vemos un eco tridimensional con un movimiento anterior sistólico de la valva anterior. Muchas veces en esta enfermedad el problema no es solamente el músculo, a veces hay problema de la valva anterior y a veces hay problema de desplazamiento de los músculos papilares. Y eso es importante porque la solución
no siempre es la misma. Y acá tenemos un músculo papilar anómalo con inserción. Y este es un caso también. Fíjate que en el pico de estrés el gradiente aumenta, pero no tanto. Pero en el post-esfuerzo, post-ejercicio, a los 2-3 minutos se va a 80 milímetros. Entonces no hay que quedarse con el pico, hay que hacer el seguimiento. Porque a veces uno pide un ecoestrés y lo que le dicen, se lo analizan como si estuviera evaluando isquemia, no tiene trastorno de motilidad parietal. Y uno no se lo está pidiendo. Por supuesto que le interesa, pero lo está pidiendo para ver qué pasa con el gradiente. Entonces hay que focalizarse mucho en eso. Tener en cuenta que no toda, así como no toda hipertrofia es una miocardiopatía hipertrófica, no toda obstrucción es una miocardiopatía hipertrófica. Y hay una cantidad de aspectos que pueden dar un gradiente dinámico que no obedece a la misma. Y le voy a mostrar un ejemplo. Esta es una mujer obesa, hipertensa, en plan de una cirugía bariátrica. Este es el electro preoperatorio. Le posponen las 10 horas de ayuno, le posponen la cirugía, 18 horas de ayuno, hipovolemia, y en el quirófano, en el contexto de hipovolemia, hipotensión. ¿Qué hace el anestesista? Hipotensión, no sabía cuál era el mecanismo, estaba muy hipotensa, le da dopamina. ¿Qué pasa con la paciente? Cada vez más gradiente. O sea, si uno no identifica el mecanismo, el tratamiento termina causando el deceso de la paciente. Entonces, acá vemos muy bien cómo desarrolla la obstrucción subaórtica, el gradiente y la insuficiencia mitral. ¿Y cómo se trata esto? Sacándole la dopamina y ¿qué más? Dándole volumen y eventualmente, si no alcanza, beta bloqueante. Bien, entonces, ¿esto es una miocardiopatía hipertrófica? No. Y esto es un paciente también con amiloidosis, con insuficiencia cardíaca que se le hizo balance negativo y desarrolló un gradiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo gradiente es una miocardiopatía hipertrófica. Ahora, esta es la serie de Desai. Desai es un médico muy importante de la Cleveland Clinic. Uno de cada 5 pacientes que fueron a cirugía para recepción septal no tenían miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante definir la etiología y hasta en lugares más experimentados pueden tener a veces dificultades. Por supuesto que esto es una etapa previo a todo lo que tenemos hoy para el diagnóstico, ¿no? Ahora, cuando uno analiza el gradiente, vean que muchos pacientes andan bien con miocardiopatía hipertrófica, muchos desarrollan insuficiencia cardíaca y sobre todo son los que tienen gradiente. Importante los que desarrollan fibrilación auricular, porque es altamente embolígena la enfermedad y no hay que guiarse por los scores clásicos de fibrilación auricular, y esto es lo más temible que la muerte súbita. Cuando hablamos de gradiente importante, severo, cuando tiene más de 50 milímetros de mercurio, basal o inducido. Ahora, esto es la medicación que usamos habitualmente, los beta bloqueantes. ¿Cuántos estudios randomizados? 2 estudios nada más. ¿Cuánto tienen 40 pacientes? ¿Desde cuándo lo tenemos? Todo publicado después del 2010 y lo usamos hace 50 años. Bloqueantes cálcico, ningún estudio randomizado. Disopiramida, alguna evidencia, pero no randomizada, y es una droga que no disponemos en la Argentina. Y le voy a mostrar un poquito de estas drogas, que son los inhibidores de la miosina, donde ya tenemos bastante información. El problema es la accesibilidad. Entonces, nada, estos son los estudios con beta bloqueantes. Vean que el primer estudio randomizado se publicó en el 2021 y lo usamos desde el año 60. Mejora un poco el gradiente, mejora la clínica, pero no modifica la capacidad de ejercicio ni el consumo de oxígeno. Pero como es una droga barata y accesible, es la droga que usamos como primera instancia. Pero muchos pacientes no responden. Entonces, muchas veces asociamos con bloqueantes cálcicos. Evidencia del bloqueante cálcico ninguna. Y vean que el estudio que usó Nadolol y Verapamilo tenía 16 pacientes. Y solamente 2 pacientes tenían más de 50 milímetros de mercurio, que decir que no son los pacientes que nosotros vemos en la práctica.
Y la disopiramida es muy buena para bajar el gradiente. No tenemos en el país, algunas veces usábamos de gente que por ahí la podía traer del exterior, pero tiene un gran problema que hay que darla muchas veces, tiene efectos anticolinérgicos que son importantes, sobre todo en los añosos, y con el tiempo el paciente desarrolla taquifilaxia, o sea, se apiña la respuesta. Y estas son dos drogas que están en evaluación. Esta ya está aprobada y está en la Argentina, que es el mavacamten y el aficamten, que son inhibidores de la miosina. Ustedes saben que en la miocardiopatía hipertrófica el mecanismo tiene mucho que ver con el aumento de los puentes de actina y miosina. Lo que hace esta droga de una forma es reducir esos puentes activados, mejorar la relajación y reducir el gradiente. La diferencia hay pequeñas diferencias en el mecanismo de acción, pero sobre todo la gran diferencia es en la vida media. Tiene una vida media de 7 a 9 días, lo cual hace que la graduación de dosis tiene que ser mucho más lenta y este es un poquito más rápido. Ahora vean lo que pasa en este caso, con el mavacamten, como de un gradiente medio de pico de 51 milímetros de mercurio de reposo, como ya en pocas semanas lo lleva a 14 milímetros de mercurio, y el de esfuerzo, que está alrededor de 70 y pico, como alcanza 25 de gradiente. Este efecto se produce en pocas semanas, pero también como se produce en pocas semanas cuando uno suspende la medicación rápidamente. Como esto es un inhibidor de la miosina, el efecto deleterio que puede tener y que hay que controlar es la caída de la fracción de eyección y la insuficiencia cardíaca. Por eso requiere monitoreo clínico y monitoreo de la función ventricular con eco. Esta es la experiencia ya a largo plazo, ya hay seguimiento a 3 años y medio. Vean cómo se mantienen la reducción del gradiente y la mejoría de la clase funcional. Y este es un estudio muy interesante, que es el Baylor, que tomaron pacientes que tenían indicación de septectomía o alcoholización. Y vean que del 100% de los pacientes en el seguimiento, solamente 10% requerían el procedimiento, porque el resto se había reducido y mejorado con el tratamiento. Y realmente, cuando el paciente tiene respuesta, hay algunos que no tienen respuesta, la respuesta es rápida, clínica y en la evaluación de los gradientes. ¿Cuál es la limitación de esta droga que requiere todo eso más el costo? Este es el seguimiento también a largo plazo. Vean que, a diferencia del beta bloqueantes y los bloqueantes, bajan el nivel de NT pro BNP, acá de 750 casi a 200, mejora la troponina y mejora la calidad de vida. Y les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una señora que tiene una miocardiopatía hipertrófica severa, con insuficiencia mitral severa, clase funcional 3, y este es el gradiente, 4 metros y acá se va casi a 5 metros de gradiente. Recibe mavacamten, 5 miligramos, y vean el seguimiento. El espesor se reduce, el SAM desaparece, el gradiente ahora es de 12 milímetros de mercurio y la insuficiencia mitral desapareció. Entonces, esto es un fenómeno de remodelación negativa, reducción del gradiente, mejoría, y lo que se ve también que muchas veces mejoran el electro. O sea, el electro con la sobrecarga mejora incluso los trastornos de repolarización. Esto acá es la imagen de la resonancia pre y post tratamiento. Esto para que vean electros de miocardiopatía hipertrófica, esto lo tomé de literatura, y cómo se modifica incluso la repolarización, se normaliza y bajan los voltajes. Esto es realmente, en ese aspecto, la droga es útil. Esta es la otra droga, que es el aficamten, también con efectos parecidos. Baja el gradiente de reposo y de esfuerzo, pero cuando lo suspenda, vean que rápidamente aumenta. Bien, ahora, no todos los pacientes son candidatos a tratamiento médico. Hay pacientes que son candidatos a cirugía. Ahora, uno requiere un buen cirujano y que tenga experiencia. Cuando uno somete a estos pacientes a cirugía, cuando son refractarios al tratamiento médico, tienen gradientes severos
y tienen una anatomía que permiten la posibilidad. Y le voy a mostrar unos ejemplos. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca y gradiente, vean que tiene una miocardiopatía hipertrófica muy obstructiva, con una valva anterior muy larga. A veces la obstrucción no depende solamente de la hipertrofia, sino también de la longitud y del aparato subvalvular. Vean acá el SAM, y vean acá qué larga que es la valva anterior. O sea que acá probablemente haya que tratar la septectomía acá y quizás haya que hacerle una aplicatura de la valva anterior. Este es el gradiente en posición acostado y vean cuando lo paro, 120 milímetros de mercurio. Se le completa con la resonancia, sobre todo prequirúrgica para evaluar bien los espesores, tenía 34 milímetros de espesor, la presencia de SAM, una insuficiencia mitral severa, muchísimo realce, muchísimo, algunas criptas. Y este es el procedimiento. Entonces acá lo que se está haciendo, el paciente ya está en bomba, se está haciendo la septectomía a nivel del septum interventricular. Acá el cirujano lo que va a tener mucho cuidado de no producir un bloqueo B completo y va a ir de seno izquierdo a seno derecho. Y es muy importante ahí la evaluación del ecocardiografista, porque le va a decir hasta dónde tiene que avanzar en la septectomía. ¿Dónde se produce el SAM? ¿Para qué? Para que no se quede corto en la resección. Y también yo le dije que tenía una valva anterior que estaba elongada. Entonces lo que va a hacer es, le va a hacer una aplicatura, le va a reducir unos pocos milímetros la valva anterior. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Están poniendo una serie de puntos continuos y este es el paciente antes de entrar en bomba con el SAM, ahí vean la aceleración, la insuficiencia mitral severa y acá posttectomía más plástica, ya la salida de bomba sin insuficiencia mitral. Ahora, no todos los casos son iguales. Este es un caso también con obstrucción severa, pero el espesor tiene 14 milímetros. ¿Qué le vamos a hacer al espesor ahí? ¿Dónde está el problema acá? El problema está en la válvula. Y si ven acá, acá hay un músculo papilar muscular que llega hasta la valva anterior y se inserta. Acá no hay beta bloqueante y mavacantem que pueda resolver esto. Acá se ve muy bien el músculo papilar grueso que se inserta en la valva anterior y acá el gran SAM, no SAM, sino la gran obstrucción del tracto de salida. Se hace una prueba de esfuerzo y el gradiente aumenta significativamente con mucha clínica este paciente. Así que bueno, acá es muy importante la conexión entre el cirujano, el clínico y la persona que hace imagen para hacer una cirugía imagenológica para que el cirujano, cuando el paciente esté en bomba, tenga bien claro cuál es el procedimiento. Acá vemos la resonancia, y acá lo que yo le decía, el músculo papilar grueso, acá se ve también, y que se inserta en la valva anterior. Entonces acá el paciente va a ir a quirófano, y acá esta es la valva anterior, el cirujano la va a agarrar, la va a levantar, y vean lo que es. Este es el músculo papilar grueso, bien carnoso, que se inserta en la base de la valva anterior y genera la obstrucción. Entonces acá no va a ir a tocar el septum, o si lo toca va a ser muy poquitito, y lo que va a hacer es cortar ese músculo. ¿Lo ven? Entonces acá la obstrucción es igual, pero el mecanismo es totalmente distinto. Entonces, eso es muy importante, no solamente evaluar, sino cuál es el mecanismo, es subaórtico, es intraventricular, es apical, y cuál es el mecanismo es fundamental porque eso hace a pensar la enfermedad globalmente y decidir cuál es para beta bloqueante, cuál es para cirugía o eventualmente cuál es para alcoholización. ¿Sí? Acá el paciente también tenía un pequeño clef que perdía la válvula, así que hubo que reentrar en bomba
y el cirujano le cerró el cielo. Acá es una de las pocas cosas donde es muy importante el cirujano, pero es muy importante la persona que lo asiste con las imágenes. Y este es el resultado posoperatorio sin insuficiencia mitral. Ahora, antes de mandar un paciente a cirugía, hay que evaluarlo muy bien clínicamente, porque, por ejemplo, muchas veces el paciente por ahí tiene disnea, pero es obeso, entonces, o por ahí es un EPOC, o el paciente por ahí está anémico. ¿Qué quiero decir? Cuando uno va a llegar al mecanismo, antes tiene que haber siempre una evaluación clínica, porque esta cirugía, en buenas manos, tiene baja mortalidad, pero en manos no experimentadas puede ser muy importante. Y este es un procedimiento también que tiene mucho valor, sobre todo en pacientes de alto riesgo quirúrgicos, que es la alcoholización, que es alcoholizar la primera septal o la septal que tiene relación con el lugar donde está la obstrucción. Pero ¿es para todos? No, depende un poco de la anatomía de la paciente, de la presencia de una buena septal y que esta anatomía no tenga colaterales que irriguen el ventrículo derecho. No me voy a extender en este caso, pero tengo algunos ejemplos que a veces por anatomía es inadecuada uno puede extender el área de necrosis porque acá está produciendo un infarto que intenta ser controlado, pero a veces puede generar con más frecuencia que la cirugía un bloqueo B completo. O sea que a la hora también de hacer una intervención, también hay un pensamiento clínico. Entonces no es la obstrucción, es esa obstrucción para ese paciente, para el centro en el cual yo trabajo y cuál es la experiencia de mis operadores. Y en base a eso quizás pueda haber un matiz en la toma de decisiones. Ahora, yo les decía, esta es la mortalidad de los grandes centros, menos del 1%, pero cuando uno toma los centros, estoy hablando de Estados Unidos, la mortalidad global es de 5 o 6%. Si yo tengo un paciente con esa mortalidad, yo no lo mando a cirugía. O lo mando con otro cirujano o intentaré otro tipo de procedimiento o el tema del medicamento si el paciente tiene acceso. Estas son las dos guías, estas son la guía europea, que lo pone como una opción de tratamiento ante el fracaso del beta bloqueante. Esta es la guía americana, que es un poco lo que lo pone en la misma altura al tratamiento con inhibidores junto con la cirugía y la alcoholización y adecuar para cada paciente. Yo creo que en breve vamos a tener un problema, porque ahora en el europeo se va a presentar el estudio MAPLE, que es aficantén más beta bloqueantes versus beta bloqueantes. Yo no tengo duda que el estudio va a dar a favor del aficantén. Y eso, del punto de vista clínico, transformaría la evidencia para la indicación. Pero hay un tema que acá es mejoría de gradiente y sintomática, no es mejoría de muerte. Y la droga es generosa. Entonces, en este momento estamos armando las guías. Y yo no le puedo, después de la charla, la primera charla que le di, ahora decir otra cosa. Entonces, se está discutiendo mucho y mi propuesta es que cuando uno llega a la indicación, surja algo que en las guías no están en ninguna, yo no la he visto, pero que podría ser una buena iniciativa, análisis de farmacoeconomía o de costo-efectividad. Favorable, no favorable. Favorable, la evidencia. No favorable, la realidad. Y eso me parece que puede ser un buen mecanismo para poder decir no solamente qué dice un paper, sino también qué dice el análisis de costo. Esto no está cerrado y en un mes tenemos el europeo, pero yo creo que el estudio va a ser súper positivo y va a plantear un dilema. Porque en el momento tenemos más problemas porque tenemos una economía, pero el problema de los costos existen en todo el mundo y cada vez en mayor frecuencia. Y si queremos una medicina que sea para la mayoría, este aspecto no lo podemos, porque voy a repetir, lo que se gasta en una cosa se deja de gastar en otra. Como no tenemos un plan de salud, y vuelvo a la primera charla, a veces a río revuelto hay ganancia de pescadores, pero la ganancia no es para todos.
Entonces, si tuviese que decir a quién le indicaría este medicamento, alto riesgo quirúrgico, paciente frágil, rechazo de la cirugía, pacientes que no toleran beta bloqueantes, pacientes con hipercontractilidad y con alteración funcional más que anatómica. Yo le muestro el caso de alteración anatómica, la solución no puede venir para este lado. Pero bueno, acá hay una cantidad de aspectos que todavía deben ser analizados. Este es un tema no menor, porque si la mujer se llega a embarazar y encima tengo que suspender el medicamento, voy a tener un embarazo muy complicado. Y este yo creo que es el tema de mayor trascendencia para nuestro medio. Entonces, nada, como conclusión es esto, siempre analizar con mucho detalle la presencia de componente obstructivo y entender los mecanismos. Pero esto aplica para todo. Cuando yo veo una insuficiencia renal, da mismo. Cuando veo una insuficiencia tricuspidia, ¿cuál es el mecanismo? Y si yo no sé el mecanismo, difícilmente pueda saber cuál es la solución. Lo mismo que esto pasa con el diagnóstico. A veces, muchos de los encuentros se habla del tratamiento farmacológico, pero el gran problema siempre inicial es el diagnóstico, porque si yo hago un diagnóstico inadecuado, después la discusión del tratamiento es superflua. Entonces, hay que aprender a escuchar los pacientes, a hacer un buen interrogatorio, buen examen físico, aunarse de los métodos complementarios y entender qué le pasa al paciente primero. Y a partir de ahí uno definirá, porque para ver estrategias, si uno el diagnóstico lo hizo adecuado, va a tener siempre, excepto en la emergencia, va a tener tiempo. Tratamiento farmacológico siempre es la primera opción. Y bueno, con respecto a estas drogas, bueno, tener presente que existen, es muy importante, esto yo no entré en detalles, el monitoreo de la función ventricular, el ajuste de dosis y las interacciones, y que por supuesto que todavía el seguimiento alejado nos va a dar más información. De modo que me parece que, creo que desde el punto de vista, el otro día se cumplieron 50 años del primer diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica con el componente obstructivo de Eugene Braunwald, un paciente de apellido Brady. Y en esa opción, en esa época, la única opción que había y que sostenían, no que tratara la enfermedad, sino que tratara la anatomía, era la cirugía. De esa época hasta ahora, por suerte, tenemos más acciones, pero a pesar de tener más elementos para tomar decisiones, sigue siendo un desafío médico poder entender esa enfermedad para ese paciente y en ese contexto médico de experiencia y de disponibilidad de recursos. Más. Tenemos 10 minutos antes de ir al aeropuerto. Así que Considerando que estas drogas, el Mavacantem y el Aficantem, reducen el gradiente, y hay algún subestudio que también mostró que reducen el tamaño de la aurícula izquierda, son dos de los ítems del score de riesgo de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica. Entonces podríamos pensar que de alguna manera reducen el riesgo de muerte súbita. ¿Se está valorando algo sobre eso? desde el punto de vista racional, si uno dice hay reducción del espesor, hay remodelación reversa, hay modificación del espesor de la aurícula en la función diastólica, uno inferiría que potencialmente sí. Lo que pasa es que esta es una patología que va a requerir más seguimiento para demostrar eso. Lo que sí es seguro que no reduce la fibrosis. Hay un estudio en ratas que sí reduce la fibrosis, pero en humanos el subestudio del estudio Explorer no mostró. Actualmente nosotros estamos desarrollando un estudio multicéntrico que es el Memento, que estamos viendo si el tratamiento modifica la fibrosis no reactiva, sino la intersticial, o sea, a través de T1 mapping. Pero lo que sí empieza a verse en el seguimiento más alejado que reduce la fibrilación auricular.
Entonces, me parece que por ese lado, pero también es importante decirlo, que si un paciente tiene un infarto de miocardio y tiene mavacamten y tiene un infarto extenso, va a tener un problema también, porque esto es una droga que es un inhibidor de la actividad y lo voy a tener que suspender. Si es una paciente, voy a repetir, es una embarazada y se embaraza, o sea que la droga tiene pros y tiene contras. Eh, si eso va a modificar las guías, no lo sé, pero uno inferiría que si no tiene otro efecto adverso, probablemente. La dosis habitual en adultos y si en niños hay alguna propuesta en dosis. Uno tiene un sistema de monitoreo muy importante que inicialmente son cada 4 semanas, después se va espaciando cada 12 y después de los 6 meses, ahora la FDA, digo esto para ir hacia eso, cada 48. Uno empieza con 5 miligramos y va testeando de acuerdo al comportamiento del gradiente y al comportamiento de la fracción de eyección, si sigue aumentando o si reduce a la mitad o si suspende. Y eso lo vamos, hay un sistema, incluso que está, hay algoritmo que está en aplicación donde se va guiando por eso. Y puede seguir hasta 15 miligramos. En promedio, los pacientes responden con una dosis inferior a los 10 miligramos. En niños no hay experiencia publicada, sí hay un estudio en desarrollo. Los alumnos, lo más importante de un alumno no es la respuesta, sino la pregunta. Entonces, si nadie me hace una pregunta, me voy frustrado. Así que por lo menos pregunten dónde está el baño. O sea, bueno, resolviste mi frustración, no hago terapia. La doctora si esta medicación, digamos, podía disminuir el riesgo de muerte súbita. Digamos, la literatura vieja que dice es que el paciente ya tiene un aneurisma apical, si la resonancia cardíaca te da que tiene retención tardía de gadolinio, si tiene un familiar con muerte súbita entre los 40 y 50 años, eso te aproxima a que es ya un paciente de alto riesgo. Ni hablar si tenía una taquicardia ventricular no sostenida. No sé si la medicación en este largo tiempo estudió alguno de esos factores como factores, digamos, de impacto, capaz puede esclarecer un poco o sumar. Si no se han estudiado esos factores, creo que todavía no se sabe nada. La pregunta está muy buena. Primero, esta droga no está indicada para la miocardiopatía hipertrófica apical. Bien, con respecto a esta droga sí se la ha estudiado en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Y el efecto ha sido muy, muy pequeño. Solamente reducción del nivel de ProBNP. Y uno de los estudios se suspendió. Yo en lo personal, pero opinión personal, para mí la droga actúa más por reducción del gradiente que por reducción específica de la mejoría de la función diastólica. Pero hay gente, hay estudios que están evaluando esto. Para mí el tema viene por allá. Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica apical, no va por este lado. La medio ventricular no está incluida en los estudios, pero yo creo que en un paciente sintomático podría aplicar. Y de ninguna manera esta droga modifica los criterios clásicos para la definición de una estrategia de prevención de muerte súbita. Bien, es solamente una inferencia que hoy por hoy no es parte de las decisiones, pero
en alguien que no tenga eso, yo creo que probablemente podría, porque de suposiciones vivimos en la medicina que tenemos que, a veces para la toma de decisión no tenemos evidencia para todo y ahí aplicamos el criterio clínico, pero para esta en particular seguimos haciendo lo mucho o poco que hemos aprendido de esta enfermedad. Una pregunta más. ¿Cada cuánto tiempo el seguimiento? O sea, yo inicio un tratamiento, digo, bueno, le hago un control a determinado tiempo, le pido que, no sé si sigue con ecocardiograma control, electrocontrol, que digamos, ¿cómo es el seguimiento en el algoritmo después iniciado el medicamento? No lo quería mostrar, pero bueno, ya que estás preguntando, no, al final. Antes de eso, Sí, 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 sí. No, no, al final. Ahí. ¿Seguí? acá. Ahí, para. Yo empiezo, por supuesto, el paciente tiene que tener una fracción de sección más del 55%, si no, no puedo empezar. Empiezo con 5 miligramos. A la cuarta semana hago un nuevo eco. Si el paciente, el gradiente se redujo a menos de 20, recuerden que los gradientes tienen variabilidad, ¿eh? Según la precarga, que comió y tomó alcohol. Por eso hay que hacerlo en ayunas, en un paciente hidratado. Si el gradiente bajó muchísimo, le voy a bajar la dosis. Si el gradiente sigue alto, no toco nada. Y a la octava semana vuelvo a hacer el segundo eco. Si el gradiente me sigue siendo bajo, tengo que suspender y rever qué hago en el seguimiento. Si sigue más de 20 o si teniendo 5 está por bajo de 20, voy a seguir con la mitad de la dosis. Y fíjense, en este caso que tenga más de 20, sigo con la misma dosis, pero yo todavía no cambio. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo sigo cada 4 semanas, pero salvo que me reduzca el gradiente, voy a aumentar con intervalo de 12 semanas. ¿Por qué? Porque dije que la vida media, ¿cuánto era? 10 a 12 días. ¿Y el equilibrio en qué se alcanza? En 4 vidas medias. Entonces solamente uso para bajar si veo que o me comprometió la función o bajó tanto el gradiente que no es necesario esa dosis. Pero controlo inicialmente cada 4 semanas, pero recién modifico a las 2. ¿Entiende el concepto? Y después, para seguir, sigamos adelante. Digamos, sigo cada 12 semanas. Si tiene menos del 50%, ¿qué hago? Tengo que interrumpir. La mayoría de las interrupciones, que son más o menos 3-4%, son por caída de la fracción de sección, pero no por insuficiencia cardíaca. Y en el estudio de aficantén, ninguno tuvo insuficiencia cardíaca y fueron por caídas de la fracción de eyección, pero fue mucho menos frecuente que con el mavacamten. Y en el caso del paciente que sigue teniendo buena función y el gradiente sigue estando por encima de 30, ahí voy aumentando la dosis. ¿Y cuánto aumento? Bueno, depende cuál es la dosis previa. Si estaba en 2,5, me voy a 5. Si estaba en 5, me voy a 10. Si estaba a 10, me voy a 15. Esto que se hace inicialmente, después se sigue cada 12 semanas. Y después de los 6 meses se prolonga cada 24 semanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los compromisos de función ventricular se dan dentro de los primeros 6 meses. ¿Bien? Esto no hace falta memorizarlo, uno tiene una tabla y lo va siguiendo, ¿sí? ¿Contestada la pregunta? Dejar de irme sin darle la palabra al doctor Juaneda, porque si hay alguien que este año me ha dado un montón de consejos ha sido el doc, así que quiero que aprovechar este momento y que celebre a los residentes.